El día voy a hablar sobre darle continuación al Sermón del Monte. Tiene que ver con el tema de la bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a indagar sobre todo ese tema de la humildad, contexto bíblico y su significado. Bien, Padre, te gracias por este nuevo discipulado, donde podemos indagar acerca de tu carácter, de nuestra vida práctica de la palabra, porque aquí vamos a tener un momento de predicación, vamos a estar una hora escuchando la palabra, pero aquí no queda la predicación, queda en una vida práctica, Padre, porque podemos estar aquí conectados, pero en nuestra vida diaria, con los que nos rodean, en donde tú nos colocas, tú quieres que la practiquemos, que vivamos la palabra, que se haga viva. Así que, Padre, yo te pido que bendiga esta palabra y a cada uno de mis hermanos, que tú abres su entendimiento, que me des sabiduría a mí, Padre, para exponerla, Padre. Así que en nombre de Jesús, amén. Ya, pues, hermanos, gracias por conectarse. Abramos primero la Biblia con un texto clave. Ahora váyase a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. La carta de la iglesia de Filipos fue la primera iglesia que fundó Pablo en Europa. Esta iglesia, cuando Pablo quería predicar en Asia, el Espíritu Santo muchas veces le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a tal parte, ¿cierto? Ir a Bitinia o ir a otras partes de Asia. Y cuando va a Filipo, cuando un varón macedonio le dice, ven acá a Macedonia, y porque necesitamos de tu ayuda. Y en esa visión que él tiene, cuando él dice que recibe una revelación en sueño, él va a Filipos y abre esta iglesia en ese viaje que él tiene a Europa. Filipenses entonces 2 del 5 al 8. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, hermanos, nosotros, los que llevan ya más tiempo, en la iglesia se definió la humildad en su momento cuando estudiamos este tema, en los discipulados, ¿cierto? Años atrás, que la humildad tiene que ver con reconocer tu capacidad, o sea, tus pros, tus contras, tus debilidades y tus fortalezas. Es reconocer hasta dónde tú puedes llegar, es reconocer tu fuerza, tus capacidades, ¿cierto? Tus debilidades y tus fortalezas, reconocer ese tipo de cosas. Ahora, para dar el contexto en cómo el mundo griego entendía la humildad, para entender esta palabra que en griego se traduce praus, que tiene que ver con, se define como gentil, o sea, una persona que no gentil que no es cristiano, sino gentil de la forma de cómo se expresa, cómo se relaciona con las otras personas.
gentil y pacificador, humilde. Así se traduce la palabra humildad. Entonces, acá dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí vemos un texto de exaltación. Recordemos lo que dice el libro de Proverbios. El que se humilla, y lo que dijo Jesucristo también, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta, porque el que se humilla, perdón, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Aquí vemos la humillación de Jesucristo, de cómo él se hizo hombre, tomó forma humana, se hizo siervo, se hizo un hombre. ¿Para qué? Para sustituir el sacrificio, ¿cierto? Y la justicia que Dios demandaba por nuestros pecados. Aquí vemos una muestra, la muestra más grande de parte de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, de cómo Dios se transforma, pasa de ser Dios. Esto es algo que hay que dimensionar, porque estando en la forma de Dios, ya, denme un segundo, hermano, denme unos minutos, por favor. Corran el sillón ahí, po. ¿Por qué no se escucha? Porque ya vuelve el moderador. Dijo que esperaran. Gracias, señorita. Sí. Se dijo que esperara un poquito el A su Pancho. orden, señora oyente. ¿Quién se conectó? Hola hermanas, Linda. hola hermanos, Hola Linda, ¿cómo estás? hola. Hola, ¿cómo linda, están? bendiciones. Yo bien, gracias, yo soy Mar. Qué bueno. Me alegra Estamos. que estés bien y que estés conectada. Gracias, aquí estamos. La ¿Cierto? casita. Gusto de escucharlo. Sí, ya viene ya el Pancho, así que hay que esperarnos. Gracias por esperarme, hermanos. Bueno, antes, cuando nos juntábamos, la espera era más grata porque podías conversar con otra persona, cualquier talla que te haya pasado,
era otra cosa. Pero ahora han cambiado las cosas, ¿cierto? Y tenemos que estar así. Continuemos entonces. Ya. Hola Linda, hola a los que se hayan conectado. Yo soy Hola, Mar. Pancho. Ya. Entonces continuamos que estamos leyendo Filipenses capítulo 2, verso 5, cómo Jesucristo, ¿cierto?, se despoja de su divinidad. Para definir la humildad, la mansedumbre, que son productos, frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, como ya habíamos definido antes, que era reconocer nuestra capacidad, nuestras limitaciones, nuestras fortalezas. Lo contrario a la humildad es la soberbia. Yo no aguanto esto, yo no quiero, ¿por qué voy a estar para los mandados de este, o no voy a escuchar a este? Yo vivo sin Dios ni ley, o lo contrario, a la humildad, la soberbia, la arrogancia. Ver a las personas por sobre el hombro, considerándome yo superior a ellos. Pero la palabra dice otra cosa. Haya este sentir, le dice a la iglesia de Filipos, que más adelante habla acerca de que no hayan contiendas ni rivalidades, sino que se consideren los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, para que haya un tema de sumisión, de humildad, no de rivalidades ni contenciones. Hablando sobre la comunidad y la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo, el mensaje que le quería dar a esta iglesia era un mensaje de unidad para fortalecer la comunión cristiana. Para los griegos, cuando una palabra no tiene un significado tan claro, lo que los traductores, para traducir una palabra que no es tan fácil de traducir, recurren a estudiar escritos antiguos para ver cómo, o escritos de la época, del primer siglo o anterior a ello, para ver cómo los filósofos antiguos describían las palabras. Para los griegos, para la cultura del primer siglo, la humildad la veían de la siguiente forma. Un caballo, por ejemplo, un caballo, al momento de no estar manso, ¿cierto? Al tú querer cabalgarlo, al tú querer trabajar la tierra con él, tú tienes que amansarlo primero. Se hablaba de un caballo, un caballo soberbio, un caballo rebelde, porque no se somete a tus directrices ni a los comandos que tú quieres darle. Pero cuando un caballo ya es amansado, el caballo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? El caballo es dócil. El caballo es dócil, el caballo sigue teniendo la misma fuerza, pero ya una fuerza controlada, es más sumiso, ahora te obedece y obedece al amo. Entonces ya es un caballo humilde. Así podemos traspolarlo a nuestra vida. ¿Cómo nos conducíamos antes en soberbia, en orgullo, en arrogancia, no obedeciendo a nadie, ni escuchando a nadie tampoco? Por otra parte, también se hablaba de que un viento era humilde cuando el viento era suave, era dócil, se sentía suave en tu cara, se sentía algo apacible, grato. No como una tormenta, que era lo contrario, que dejaba destrucción. Entonces podríamos expresar de esa forma en el mundo antiguo la humildad. Jesucristo nos enseña la forma de cómo vivir, ¿cierto?, en comunidad, en comunión o con los hermanos, cómo considerarnos, ¿cierto?, los unos a nosotros, y tener en mente lo siguiente, porque a veces a ti te pueden, y esto se vive mucho, es muy común para las personas que han sacado títulos universitarios, para las personas que tienen, no sé, pues, doctorados, son ingenieros, entre otras cosas, y no están ejerciendo lo que ellos estudiaron, pues. Y nuestra soberbia, nuestra arrogancia, porque no somos humildes, porque nuestra carne, ¿cierto?, como no produce los frutos del Espíritu, siempre va a ser querer ser arrogante, querer exaltarnos a nosotros mismos. A uno quizás lo pueda molestar, ¿cierto?, porque no está ejerciendo lo que uno estudió, ¿cierto?
Pero Jesucristo nos enseña po, que Él mismo, siendo Dios, Señor del cielo y de la tierra, amo y Señor de todo lo que Él hizo, eterno junto a Yahweh, al Dios Padre, ¿cierto? Y junto al Espíritu Santo, co-creador con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas también. Todo fue creado por Él y para Él, y por Él son todas las cosas, dice el libro de Romanos. Dice que tenemos que tener este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, tomando forma Dios en su revelación, en su palabra, en sus profecías, ¿cierto? Por amor a nosotros, y un texto que se habla siempre en la evangelización, porque de tal manera, de tal, ese imperativo, esa hipérbole, esa palabra que se usa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se escucha mucho, ¿cierto?, en las predicaciones cuando están enfrente de tu casa diciendo un sermón, pero eso tiene un significado muy profundo. Porque Él amó a su creación. Nosotros fuimos en su momento criatura, ahora somos hijos de Dios, creados, ¿cierto?, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Haya pues este sentir en nosotros, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él siendo Dios, ¿cierto?, sentado a la diestra del Padre, siendo exaltado, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y nos enseñó a nosotros obediencia, porque Él se sometió al Padre. La Biblia dice en el libro de Juan que Él nada hace de su propia voluntad, sino lo que oye del Padre, eso es lo que Él hace. Y ninguna palabra que Él, ninguna cosa de lo que dijo Jesucristo dice lo habla por sí mismo, sino lo que oye del Padre. Por eso dice, yo y el Padre, uno somos. Y cuando también eh, Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. Yo y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que son uno solo. Él es Dios, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Aquí vamos a ver dos paralelos y aquí hay que prestar atención. La primera enseñanza es que Jesucristo se humilló a sí mismo, él estando en una condición soberana, suprema, ¿cierto? Y se humilló a sí mismo. ¿Por qué se tenía que humillar? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Y eso está en el libro de Romanos, ¿cierto? Que ya pasamos un momento, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Ese es el tema. El pecado. Y la paga del pecado es la muerte. La separación, ¿cierto?, eterna de Dios. El castigo por nuestras faltas delante de Él. Porque hemos violado su ley. ¿Por qué hemos violado su ley? Porque vivimos en esta tierra. Él nos hizo, ¿cierto? Y su ley es la que rige el mundo. Aunque no lo queramos, así, por eso está la ley de la siembra y la cosecha. Esas cosas se van a cumplir en nuestra vida. Entonces tenemos que tener el sentir, por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, tomando forma humana. Recordemos que Él era espíritu y aparecía en las apariciones del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como el ángel de Jehová, aparecía como Melquisedec, ¿cierto? Figuras de Cristo, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y recordemos que Él se ofreció desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear todas las cosas.
Él amó a sus criaturas. Él nos amó y por eso es que Él se ofreció a sí mismo para darnos vida. Entonces, Él tuvo que humillarse. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos levantados. Él tuvo que morir para que nosotros pudiésemos tener otra vez vida, pero vida espiritual. Entonces, para yo ascender al cielo, porque como leímos el texto completo, cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para yo ascender al cielo, junto con Cristo, el costo de eso fue su descenso y su humillación, haciéndose semejante a mí. ¿Para qué? Para que yo pudiese ascender al cielo. Lo otro, el costo de su humillación, ¿qué fue? Porque Isaías 53 dice que fue humillado y azotado por los hombres, varón de dolores, fue menospreciado y no le estimamos. El costo de su humillación para mí fue la exaltación, porque recordemos que esto es un paso en esta vida. Nuestra vida es corta, nuestro propósito es exaltar el nombre de Cristo, glorificar el nombre de Cristo en nuestra vida, con la forma de vida que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Viviendo en el reino de Dios que parte en nuestros corazones, en nuestra vida, viviendo bajo sus parámetros, bajo el código moral de las virtudes cristianas que tiene el reino de Cristo, que ya hemos visto. El costo de su humillación fue mi glorificación. El costo, la glorificación que va a ser en el momento de que mi cuerpo corruptible, ¿cierto?, sea glorificado junto a Él. El costo de su muerte fue darme vida. Entonces, en este pasaje vemos cómo Cristo descendió de la gloria, ¿a qué cosa? A la vergüenza. Para llevarme de la vergüenza, ¿a qué cosa? A la gloria. Vemos paralelos súper importantes en este pasaje y cosas que tenemos que tener en mente porque dice, haya en ustedes este sentir o tengan en otras palabras esto en mente. Lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Podríamos decir, en mi caso, y en muchos casos que yo conozco igual, que, no sé, en el caso de Conrado, él puede ser, en un caso práctico, él puede ser profesional, todo lo demás, o en mi caso, en mi momento que estuve en la construcción, todo lo demás, una persona soberbia que no tiene en mente estas cosas, dice, yo no voy a parar, no voy a tomar la pala, una cosa así. O yo soy ingeniero, no voy a trabajar en nada que no sea ingeniería. Eso para nosotros, ya a esta altura que conocemos las cosas, ¿cierto? Ya son absurdos, po. Yo veo lo que hizo Jesucristo y para mí no es indigno tomar una pala o trabajar en lo que sea, ¿cierto? Porque uno, el trabajo dignifica al hombre, y por otra parte lo que nos enseña Jesucristo, que él mismo, de hecho, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero no fue por ese simple hecho, sino por nosotros. Fue por nosotros que Él se despojó de su gloria, y eso tiene que pesar en nuestra vida, tiene que tener un peso de responsabilidad de nuestras acciones, meditar en esto. Por eso la Biblia dice, medita de día y de noche todas estas cosas, porque estas cosas no te van a dejar estar ocioso, no te van a dejar, vaya a pensarlo 3, 4, hasta 10 veces en hacer cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Es por eso que esto tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él tomó forma de siervo. Él tomó forma humana. Horadaron mis manos y mis pies. Y de hecho el libro de Apocalipsis lo ve arriba, y de hecho en la resurrección su cuerpo fue glorificado. Podía, ¿cierto?, traspasar las paredes, como se ve en el libro de Juan. Podía,
bueno, ahí Dios intervino varias veces cuando le cerró, ¿no es cierto?, los ojos a los discípulos, cuando le abría la escritura, todo lo demás. Y cuando desaparece de ellos, pues, cuando parte el pan y lo reconocieron y bendijo, ¿cierto?, después de su resurrección, y lo vieron y desapareció de delante de sus ojos. Y ya después, en el libro de Hechos, es ascendido al cielo, ¿cierto?, y cubierto por una nube. Su cuerpo fue glorificado. Y la eternidad, ¿cierto?, que él tenía en forma espiritual. Él se hizo siervo, para siempre tomó la forma física. El libro de Apocalipsis dice, Juan lo ve ya glorificado, ¿cierto?, que lo ve a un siervo como inmolado, todo lo demás, ¿verdad? Y ve a Jesucristo en forma humana, en forma física, pero ya con su cuerpo glorificado. Ahora vemos ese costo, producto de nuestras vidas, ¿cierto? Producto de nuestros pecados, producto de nuestras faltas, producto de estar lejos de Él, lejos de sus caminos. La paga de nuestra paz, el costo por nuestra paz, fue sobre Él, ¿cierto? Por su llaga fuimos nosotros curados. Y el costo de nuestra glorificación, el precio de nuestra salvación, de nuestra paz, de nuestro gozo, de certeza de salvación, y de que dependemos de Él en todo sentido, dependemos de Él emocionalmente, dependemos de Él porque nuestros tiempos, ¿de quiénes son nuestros tiempos? Dice el libro de Jeremías, dice el libro de los Salmos, perdón, dice, en ti, oh Jehová, están mis tiempos. O sea, yo no me puedo apurar en las cosas quizás emocionales que Dios me tiene, que Dios me tiene preparado. O sea, yo tengo que seguir los tiempos de Dios y discerniéndolo por medio de la palabra, ¿verdad? Por medio de la oración. Entonces, ese fue el costo por nuestra salvación, por nuestra glorificación, por nuestra exaltación, por la vida eterna que nosotros que tenemos ya, que es la salvación, porque la salvación no se pierde, ¿verdad? Que es esa seguridad de salvación que nosotros tenemos, nuestra dependencia de Él en todo ámbito, tanto económico como, no sé, pues, de la salud, del trabajo, es transversal en toda área. Haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, tomó la forma física, se humilló a sí mismo, o sea, en un cuerpo que tenía o sea, no vio corrupción su cuerpo, pero sí se humilló tomando la forma de hombre, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, o sea, siendo un ejemplo para nosotros, porque Él es nuestro ejemplo para vivir, Él es nuestra norma de vida, nuestra conducta. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar, y lleven mi yugo y llevad y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Él. Él es nuestra imagen. Tenemos que aprender de cómo Él vivió, tenemos que aprender de su palabra, de su moral, ¿cierto? De su forma de vida, porque tenemos que crecer a la altura de ese varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, una de las cosas que aparecen aquí, ¿verdad? En el libro de Filipenses, y volvemos al versículo 1, vemos capítulo 2, verso 1, vemos un mensaje, el contexto en sí de lo que Pablo le quería dar a esta iglesia. Le dice, por tanto, a la iglesia de Filipos en esta carta, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, de alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto
El amor, ¿cierto? Cuando ya aprendemos a diferenciar un amor conforme al corazón de Dios, el amor es sufrido, ¿cierto? Es benigno, no tiene envidia. O sea, esas cosas son señales, son luz roja. Si ya hay señales de envidia, no estoy en el amor de Dios, no estoy practicando su amor. No, si guardo rencor, ¿cierto? Porque Jesucristo lo escupieron, Él fue la muestra de humildad. Por eso dice que Él se humilló a sí mismo, porque Él no abrió su boca. De hecho, él decía, yo para esto he nacido, para dar su vida por rescate por muchos, por nosotros. Se humilló a sí mismo cuando lo escupieron. La Biblia, el libro de los Salmos dice, estupos, o sea, cargajos dice, cubrieron mi rostro. Con una corona de espinas, ¿cierto? Relata el libro de Mateo, se burlaban de él, lo humillaban, ¿cierto? Lo vejaban, pero él no abrió su boca ni respondía con maldición. De esas cosas tenemos que aprender nosotros. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló. Completen mi gozo, dice el versículo 2, sintiendo todos una misma cosa, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Y esto lo vamos a experimentar siempre y cuando tengamos la palabra morando en nuestro corazón, practicándola. Mientras más la meditemos, la leamos y la estudiemos, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a enderezar, te va a encaminar, ¿cierto?, a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero si no hay palabra, no hay crecimiento, no hay dirección, no hay sabiduría, no sabemos, andamos en tinieblas, no sabemos dónde caminar, cómo caminar. Sintiendo todos una misma cosa. Nada hagáis por contienda, o sea, por pelea, por contender, o sea, por ser más que otro, o por vanagloria, por jactarse, yo hago más cosas que este otro. Antes bien con humildad, como ya lo mencionamos. Siendo un pacificador, ¿cierto? Siendo una persona que no se enseñorea de las demás personas por su cargo. Recordemos que la persona más mansa o humilde, que también se traduce como mansedumbre o humildad en la Biblia, fue Moisés. Y dice, y Moisés era un hombre manso, y no había hombre más manso que Moisés sobre toda la tierra. Pero recordemos que Moisés tuvo que pasar por un proceso. Primero Moisés, para llegar a ese nivel de humildad, a ese nivel de dominio propio, a ese nivel, primero él estuvo en Egipto, educado en toda sabiduría de los egipcios, matemáticas, geometría, ¿cierto? Ciencias, letras, entre otras cosas. Y él era rey en Egipto. Después vio uno de sus hermanos, ¿cierto?, que era golpeado por otro, y ahí él se metió. ¿Por qué pelean si son hermanos? Entre otras cosas. Y ahí a él también lo reprenden. Y cuando vio a un egipcio, ¿verdad?, que golpeaba a un hebreo, porque él sabía que era uno de sus hermanos, porque él era hebreo igual, mató al egipcio y huyó a Madián, y ahí se encontró con no me acuerdo cómo se llamaba él, con Jetro. Y ahí se casó con una de sus hijas y tuvo 2 hijos. El tema es que él fue pastor de ovejas después por 40 años. Y ahí su carácter fue moldeado. Yahweh, ¿cierto?, en su proceso tuvo que moldear su carácter y humillarlo hasta el polvo. Primero, cuidando ovejas, porque claro, él tenía toda la sabiduría, todo lo demás, pero no podía usarlo con esa jactancia ni con esa soberbia, para que él no vea que por sus capacidades, ¿cierto?, podía liberar al pueblo y todo lo demás, ni todo lo demás. Él lo tuvo que someter, ¿cierto? Le tuvo que enseñar humildad, le tuvo que enseñar sometimiento, le tuvo que enseñar paciencia con uno de los animales con que nosotros mismos somos representados.
las ovejas. Nosotros somos representados como la oveja. Jesucristo es el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas oyen la voz del buen pastor y conocen su voz. Y somos representados como ese animal, como Conrado enseñó en su momento, semiciego, semisordo y semitonto. Un animal tan inocente que sigue el sonido del cayado del pastor y sigue las ovejas. Y está siempre al lado del pastor. El tema es que Moisés aprendió humildad, ¿verdad?, con ese rebaño. Después ya toma al pueblo, ¿cierto?, a una gran cantidad, un pueblo grande, muy grande en número, y lo saca del pueblo, lo saca de Egipto, y ya lo va a introducir, ¿cierto?, ya a la tierra prometida. El tema es que vemos la humildad de Moisés, cómo él administra justicia, cómo él es paciente, cómo él tampoco se enseñorea en su humildad, porque dice que no había hombre más manso sobre la tierra que era Moisés. Él no se enseñorea del pueblo, no se enseñorea de los demás. Eso es algo que tenemos que aprender en la humildad. El hombre, en este caso, no se enseñorea de la mujer, ni la mujer se enseñorea del hombre, en el sentido de que cada uno tiene su rol, ¿verdad? Pero no es en el sentido de ser soberbio, de enseñorearse en el sentido soberbio, arrogante, por así decirlo, machista, se podría decir en otras palabras. Tenemos que tener esa humildad que nos enseña, ¿cierto?, la palabra. Moisés no se enseñoreó del pueblo, ni lo sometió pidiéndole cosas, otras cosas. En este caso, como dice aquí el versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, con esa humildad de no enseñorearse de los demás, ¿cierto? Sino que viéndolos, como dice aquí el apóstol Pablo, lo menciona, siendo humilde y viendo a los demás como superior a nosotros mismos. O sea, que no veamos a los demás por sobre el hombro, por así decirlo. Por sobre el hombro o menospreciándolo o denostándolo. Después dice en versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después ya abre con el versículo 5 para que esto quede en sus mentes, ya bien grabado. O sea, haya este sentir en ustedes, como el que estuvo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Dios se humilla, vemos la promesa, ¿cierto?, de todas las profecías, pero aparte las promesas que aparecen en los proverbios, que Jesucristo mismo dijo, su humillación después habla de esto, de su glorificación, por lo cual también, por lo mismo, Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. David muestra también una muestra de humildad. Yo recuerdo uno de los textos de cómo David, bueno, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios y hizo todo conforme a lo que Dios quiso, a excepción de lo tocante con Urías, Eteo y Betsabé. Pero era perfecto delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Que él no reaccionó con soberbia. Aquí vemos una muestra de humildad, porque la humildad se refleja en obedecer, en someterse. Recordemos cómo se veía la humildad en el mundo antiguo. Por ejemplo, un caballo, ¿verdad?, que no se sometía a su amo y que era indómito. Cuando se sometía era un caballo humilde, manso y humilde de corazón, como lo vemos, como lo dijo Jesucristo.
ya se somete a los preceptos de su amo, puede labrar la tierra, tiene la fuerza, pero ya controlada, no reacciona de esa forma indómita como lo hacía antes, y se vuelve ya un animal ya más noble. Entonces, lo podemos, como les mencionaba, podemos traspolarlo a nuestra vida. Ahora nuestra vida tiene que ser sometida a la palabra de Dios, sometida a la palabra, al mensaje de Jesucristo, a su vida, en humildad, en mansedumbre, siendo pacificador y siendo gentil. Sino que dócil, en otras palabras, igual, para enseñar. Después dice, lo que estaba mencionando era lo de David. Vamos a ver la historia de David, cómo este varón de Dios no reaccionó con soberbia, y es un ejemplo de cómo él ve la voluntad de Dios detrás de lo que él hizo, y cómo reacciona con humildad, sometiéndose a la palabra de Dios, y no reaccionando, teniendo el poder para hacerlo, con soberbia y con orgullo. Vemos la sujeción total al corazón de Dios en una situación apremiante. Ya, busquemos el siguiente capítulo. Segunda de Samuel 16:6. El contexto es que Absalón, su hijo, arrebata el reino y quiere matar a su padre. Su padre, viendo el peligro de su vida, se va con sus generales y con sus mujeres y deja unas concubinas para que cuiden el reino. Pero viendo el peligro de su vida, él se va y huye de Absalón. Y vemos lo siguiente. Segunda de Samuel 16:6. Segunda de Samuel 16, capítulo 6. Ya, versículo 1, partamos desde el versículo 1. Entonces, David, en este escape que él tenía, porque ya después de que Natán le descubriera su pecado y él reaccionara, ayunara, Dios le mató el hijo, vemos todo el contexto, y diciéndole, por cuanto menospreciaste la palabra de Jehová, la espada no se apartará de tu casa. Y vienen un montón de maldiciones, vienen un montón de problemas, de aflicciones a la vida de David. Y entre ellos fue la persecución y el arrebato de su reino por su hijo Absalón. Cuando David pasó, entonces él en su vida, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, un criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. Y dijo el rey a Sibas, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para el monte, para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino, para que beban los que se cansan en el desierto. Y vamos al versículo 5. Después, en el versículo 5 dice, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a la derecha y a la izquierda de David. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Después, aquí, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, uno de sus generales, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? O sea, él con soberbia, claro, en su soberbia, reaccionó así. Y le dijo, ¿quién es este perro muerto que maldice el rey? Y le dice, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza.
Y aquí vemos el corazón, un corazón conforme al corazón de Dios, dice, conforme a la voluntad. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Hijos de Sarbia. Si él así maldice, es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces ahí seguía el hombre, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, esparciendo polvo, y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron allí. Vemos cómo David expresa, ¿cierto?, en sometimiento, porque él sabía que había pecado, él había escuchado el juicio de Natán, a pesar de que de su pecado fue remitido, porque Dios lo perdonó, y de esa relación nace Salomón más adelante, ¿verdad? Él reacciona y ve la voluntad de Dios en su vida, que a pesar de las maldiciones, de que le estaba tirando piedra, claro, él podía hacerlo, pero él vio detrás la voluntad de Dios y reaccionó con humildad. Nosotros también tenemos que reaccionar en nuestra vida con humildad. ¿Y cómo podemos vivir en humildad? Primero aprendiendo, ¿cierto?, la palabra, aprendiendo el mensaje de Cristo, que nuestro propósito en esta vida es el siguiente. Proverbios 4:13. Recordemos que el proverbio son las palabras que Salomón recibió de David y Salomón le dio a sus hijos, y son las instrucciones de sabiduría para nosotros, que somos ahora hijos de Dios y que ahora estamos bajo la disciplina de nuestro Padre, que es Yahweh, ¿verdad? Entonces, Salomón nos dice a nosotros, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces, nuestra vida consiste en conocer al Hijo, en conocer al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Si queremos conocer al Padre, vamos al Hijo. Queremos conocer al Hijo, vamos al Padre. Está en el mensaje, está en el Antiguo Testamento, de nuevo en toda la Biblia. Tenemos que conocer a la Trinidad, Padre, Hijo, ¿cierto? Y Espíritu Santo. Tenemos que ser humildes como Él es humilde. Él nos enseñó, ¿cierto? Y nos menciona y nos exhorta que tenemos que ser imitadores de Él y caminar en esa humildad junto a nosotros como comunidad, como hijos de Dios, considerándonos, ¿cierto?, los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Y teniendo en mente lo siguiente, siempre, lo que Jesucristo hizo por nosotros y el valor, el peso que tiene eso. Se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo para siempre. Tomó la forma de siervo, la forma de hombre, y su humillación, su muerte, su vergüenza que pasó acá fue para darme vida, para glorificarme, para exaltarme, ¿cierto?, en el día postrero, que van a ser los días finales, la resurrección, todo lo demás. Vamos a ser glorificados con Él. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa humildad como congregación y tener en mente eso siempre. El valor que tiene el despojo que hizo Jesucristo, ¿cierto?, de su misma gloria, no aferrándose a lo que Él era,
estando en la forma de Dios, ¿cierto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese misterio, esa revelación acerca de que Dios toma forma humana, forma física, y se humilla delante de los hombres, ¿verdad? Y se entrega en sacrificio al Padre para darnos vida, es algo que tenemos que tener siempre en mente. Es una virtud, ¿cierto?, que tenemos que tener como cristianos y tenemos que practicarla en nuestra vida. No responder con maldición, ¿verdad? No reaccionar de una forma impulsiva, de una forma como dejarse llevar por la ira. La Biblia habla muchas veces en el libro de Proverbios que el hombre sabio deja pasar la ira, mas el necio recibe el daño, pasa y recibe el daño, se enreda en pleito ajeno, entre otras cosas. Habla del dominio propio, del control, ¿verdad? Y de este sometimiento, este sometimiento a la palabra de Dios antes de nuestros propósitos, nuestra vida, en este caso, los que son los placeres terrenales, carnales, en este caso, que ya pasan a ser crucificados con Cristo y a tener que crecer en esta vida espiritual, digiriendo, ¿cierto?, comiendo el pan que es la palabra de Dios. Ahora su micrófono, hermano, y comente, pregunte. Me voy a sacar el pelo. Tengo el pelo. Bueno, la palabra, Pancho. Todo claro. Con respecto a la enseñanza de que él despojó su gloria, su condición de Dios, para transformarse en ser humano y a veces no dimensionamos lo que significa eso. Y suena fácil decirlo, pero es algo tremendo, algo muy grande que Cristo hizo en nuestras vidas. Y de ahí en adelante nunca más Cristo, en su condición de Dios, ¿no es cierto?, el Hijo, se transforma, digamos, toma esta condición humana, siendo mitad hombre y mitad Dios. Luego de la resurrección sigue teniendo esa forma corpórea de humano, pero con un cuerpo glorificado, siendo transformado a Dios también, volviendo a su condición, pero nunca va a dejar de tener ese cuerpo glorificado, con sus marcas en las manos, por ejemplo. Bueno, Entonces eso es algo que hay que recalcar y meditar, porque muchas veces no le tomamos el peso a lo que significa eso. Es como la máxima expresión de humildad. De hecho, ¿Eh? esto pasa con mucha gente que se ve mucho en los cargos, en todo lo demás, en el trabajo sobre todo, que no, Claro. ¿cómo voy a andar haciendo esto, todo lo demás? Y Claro, veía la este altivez, texto, pues. sí, pues veía este texto y, qué loco, pues, que estoy hablando, Sí, pues. claro. ¿Qué más nos queda, pues? ¿Qué más? Exacto, Conrado, ¿qué más nos queda, viejo? No hay otra opción. ¿Ves? Abra su micrófono nomás, ahí están todos silenciados, pero comente, pregunte, no sé. Está muy bueno el tema. Y como ustedes dicen en estos tiempos, que cada vez la gente está más altiva, más soberbia. Exacto, Georgette. Claro. Eso es importante y la humildad, porque es que esto no se va a ver, es que valores nos enseñan
en la televisión, donde prendimos la tele y siempre es la exaltación al ser humano, siempre es la exaltación al ego, al yo. Y no vamos a ver enseñanzas valóricas. De hecho, vamos a ver todo lo contrario, enseñanzas inmorales que van en contra de los principios cristianos. Y esa es la agenda finalmente. En estos días estaba viendo una enseñanza en donde el predicador hablaba que todo lo contrario al amor era el egoísmo. Y de él se ramificaban una montonera de cosas más que en el fondo, aunque estuvieran dentro del ser humano, producto del pecado, era todo lo negativo que uno tenía que seguir trabajando en nuestra vida para procurar que el amor real, el amor que solo viene de Cristo y de Dios, pudiera estar y mantenerse dentro de nosotros, y nosotros ser un reflejo aquí en este mundo de ese amor que Cristo quiere para sus criaturas, para sus hijos. Y decía que el amor del que todo el mundo habla, si no es el amor fundamentado en Cristo, el amor del mundo es egoísmo, no es amor real. Exacto. Hola hermanos, Hola. ¿cómo estás, Panchito? Bien, bien. La palabra estaba súper hermosa, Francisco. Estaba escuchando atentamente y con toda la familia acá. Y encuentro que la palabra fue muy hermosa, maravillosa, porque no es un desafío a nuestra vida de ser cada día mejores. A pesar, y el amor, que es una de las cosas más importantes que yo siempre, cuando converso con la hermana, le hablo de que una de las características más grandes que debemos tener, no es fácil porque eso encierra tener que parecernos a Cristo, porque Él es el símbolo máximo del amor, del sacrificio, del servicio, de todas las cosas que son buenas. Y no es fácil, sobre todo, no sé, como tú decías delante, el machismo y todas esas cosas, el enaltecerse, sentirse superior a los demás. No es un acto de decir, por ejemplo, que nosotros no tenemos harto amor, porque cuando uno tiene amor, uno tiende a ser empático y a ponerse en el lugar de los demás y a pensar, a mí no me gustaría que me hicieran eso, yo tampoco lo voy a hacer. Pero una característica de las personas que no tienen esa humildad como tú estabas hablando es justamente eso. Y como decía la Yosimar igual, que lo encuentro súper razón, y lo he meditado mucho yo, de que cuando uno es egoísta, en realidad uno no tiene amor. Es imposible, porque el amor es darse todo por los demás. Cristo lo mostró en la cruz y dio su sacrificio, se aguantó todo, no dijo nada, y sirvió además a todos los demás para cuidar a la gente, para, por ejemplo, sanar a los enfermos y tantas cosas que Cristo hizo, que no alcanzan toda la Biblia, como dice, para ponerlas, pero Él con su ejemplo nos mostró el camino, el que nosotros debemos seguir. Y no es fácil, pero yo creo que es un desafío. Esta palabra es bonita, maravillosa, desafiante, nos hace analizar a nosotros mismos, y muchas veces uno piensa, hoy, porque, por ejemplo, el otro lado de la persona que no se enaltece, en la que a veces todo está al servicio de todo, se preocupa por los demás, y a veces las personas se sienten como que son abusadas de alguna manera, porque en vez de, no sé, pues los demás no valoran nada de lo que ellos hacen, y hay gente que es muy servicial, que tiene mucho amor y empatía, y a veces esas personas llegan a pensar, a veces que no, que lo que están haciendo está mal, porque todo el mundo va al contrario, po. El mundo va a no servir, a no valorar, a no amar, a no sacrificarse. Entonces, todas esas cosas como que igual una vez se la medita y dice, pucha, es difícil en el mundo tener que ser una persona que tenga amor, porque todo el mundo va al contrario. No sé si están de acuerdo ustedes en eso, que no es fácil. Sí, Francisco. es cierto. Sí, es cierto, hermana. Sí, esto, como lo mencionaba, hoy en día estamos tan bombardeados
de series, de televisión, o sea, los medios, los canales digitales, y por los que estamos bombardeados, la mayor parte de la gente que no es cristiana, lo que enseña son antivalores cristianos, y la humildad no está presente en ninguno de los programas que se pueden ver. Y a nosotros, lo que usted bien dice, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo Justamente. recuerdo un estudio que Víctor dio hace mucho tiempo, que fue a la imagen y semejanza. Y yo recuerdo dos palabras clave, y me quedó muy grabado, que imagen significaba a imagen y semejanza, Génesis 1:27, y fue creado el hombre a imagen de Dios, lo creó, ¿cierto? A imagen y semejanza. Pero imagen significa semblanza, parecido, una figura representativa, una figura que representa otra cosa, o sea que es igual, lo representa. Recordemos lo que hacen los embajadores, representan a su país, ¿cierto? Y el Justamente. embajador hace lo mejor. ¿Y nosotros qué representamos? Representamos primero a Dios, a su palabra, ¿cierto? Al reino de Dios que vive que parte en nuestros corazones. Vivimos ya bajo las directrices de Dios, ¿verdad? Y Claro. la semejanza significa un modelo de algo, un parecido al original. Y esa es la imagen de Cristo, porque Él es nuestro segundo Adán, nuestra imagen, nuestra referencia, nuestro modelo. Eso es, Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, dele nomás, bueno. Sí, ya. Es que justamente, Francisco, yo la encuentro súper desafiante esta palabra y un recuerdo a que cada día nosotros tenemos que ser mejores. O sea, no importa que quizás los demás vayan al contrario, la gente está súper egoísta, es súper poco amable. En estos tiempos sobre todo, o sea, la gente está se está poniendo cada día más mala. Estos días he escuchado una noticia que me contaba mi cuñada y me dejaron súper impactada de la maldad que hay en la gente y cómo no le interesa hacer daño ni a las personas ni a los animales. Y no sé, pues yo pienso que en estos tiempos, como hace mucho tiempo atrás conversábamos en las reuniones de las damas nosotras, yo le decía a la hermana que iba a ser no fácil poder mantenerse porque la gente está, al contrario, está llena de ira, de rabia, de impotencia, de odio, de envidia, de contienda, de celo, de muchas cosas. Pero esta palabra nos desafía a parecernos a Cristo, como dice su palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y esa palabra a mí me resalta siempre, porque con todo lo que ocurre, con todas las cosas que tenemos que hacer al diario, tener que ir de un lado a otro, y Cristo me resalta siempre eso, me recuerda al Espíritu Santo esa palabra que me dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. O sea, cópiame a mí, como tú estás diciendo recién. Cópiame mi manera de cómo yo fui. Y es difícil porque yo miro de repente y veo que la gente no se quiere parecer a Cristo, quieren ser egoístas, no son sensibles ante el dolor ajeno, no son compasivos. Entonces la gente va todo al contrario. Y esta palabra en estos tiempos desafiantes, Francisco, de verdad, a mí me encantó esta palabra porque me motiva cada día a ser mejor persona, a tener más amor, a tener más compasión, a perdonar a los que nos hieren, a pesar de que esas personas nos deseen mal, a perdonar y a tratar de llevar, como dice la palabra, en delante estaba leyendo la Biblia y decía que llevemos nuestras cargas unos a otros, o sea, que le ayudemos a llevar las cargas a los demás. Y yo pensaba, a veces uno está tan cansada, está tan agotada, se siente enfermo, ¿cómo, Señor, llevar carga de otro? Y Dios dice, pero hay que hacerlo. Aunque sea difícil, aunque te cansí, aunque te duela todo, aunque estés agotada, trata de ayudar a llevar las cargas de los demás. Y eso significa muchas veces no solamente la parte emocional o espiritual, que a veces uno tiene que preocuparse de los demás, orar por ellos, aconsejarlos, sino que también significa que a veces voy a tener que llevar cargas que son físicas, que a lo mejor me voy a tener que trabajar más por otra persona, que voy a tener que llevar cargas que a lo mejor me van a doler, me voy a cansar, pero lo hago por amor. Eso. Buena, hermana. Buena intervención. Qué bonito. Panchito, ¿Eric? ¿alcanzaría a opinar también? Sí. Es que justamente lo que hablaba la hermana,
me hace pensar en otros textos también, porque Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso humilde, mi yugo es fácil de llevar, y al limitar, él dice, se sienta y le lava los pies a los discípulos, y le hace entender que es necesario que aprendan esto, justo como dice la hermana, o tiene otros textos que no lo dice de sadomasoquismo, cuando dice, si alguien te pide ayuda a 1 milla, ve con él 2 millas. Entonces uno dice, pero ¿cómo se hace esto? Qué fácil es decirlo, pero Jesús, el texto que tú tocaste, su vida fue demostrar que aprendan de mí, yo lo hago primero, yo les demuestro cómo tienen que humillarse, cómo lavar los pies de alguien, para que ustedes después laven los pies de muchas otras personas. Y yo en el Antiguo Testamento veo hartos personajes que fueron humillados hasta el polvo, como decís tú, y por medio del trabajo. No me acuerdo qué texto era el que analizamos con la Nati, nos tocó pensar en esto de la humillación, donde Pablo relaciona el trabajo, la humillación y cómo Dios te pule en medio de esas situaciones. En concreto, Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el momento, como diciendo, con gozo déjense humillar por Dios hasta el polvo, porque va a llegar un momento en que Él los va a exaltar. Y hablando de Moisés, tenía Moisés 40 años trabajando para su suegro, porque eran las ovejas de su suegro. Y alguna vez escuché a un pastor que dijo, no lo aplico, no digo que lo alcancé, pero lo tomé en un momento, ya que me tocó trabajar con Víctor. Él decía, si quieres ser un hombre bendecido, dice, encuentra un suegro a quien honrar, decía. Qué buena. No lo decía literalmente, sino que decía, encuentra un hombre al que tú puedas honrar y trabajar para él. Porque él decía que finalmente Moisés vino al sacerdote de Madián a darle su trabajo, su tiempo y su fuerza a otra persona. Y eso se me alinea un montón, por ejemplo, con Jacob también trabajando por su esposa, por Rebeca, si no me equivoco, donde le dieron a Lea y él tuvo que trabajar 7 años y después 7 años más. Y finalmente veía a Dios humillando hasta el polvo a varias personas que finalmente Dios tiene todo bajo control y está usando ese proceso. Como dice Pedro, déjense humillar por Dios para que cuando sea el momento, dice, Dios lo exalte. Y finalmente hoy día leía y conversaba con una pastora que me tocó en el canal, ella hablaba de Elías y Eliseo, y de cómo Eliseo, todos conocen el momento en que dice, Señor, quiero que me des una doble porción de lo que tú tienes, aspirando a tener lo que Eliseo tenía. Y me hace recordar un paralelo en el Nuevo Testamento. ¿Se escucha, cierto? Se escucha perfecto, Eric. Ya. Continúa. Eliseo pidiéndole la doble porción a Elías me hace recordar a este personaje que aparece con Jesús y le dice a Jesús, Maestro, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le dice algo así como, las zorras tienen guarida y las aves donde esconder su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Y hay un paralelo con Eliseo porque dice que la gente le decía, tu maestro o el profeta o aquel que tú sigues se te va a ir, se va a morir o va a ser arrebatado. Y él decía, callen si lo sé. Y en algún momento, no lo leyó recientemente, lo comentaba con la pastora, no me acuerdo que era así, y ella decía, y a Eliseo Elías le decía, déjame porque voy a tal lugar. Después le decía, déjame porque voy ahora a otra parte. Y él le decía, te juro que no te voy a dejar de lado, te voy a seguir a donde sea que vaya. Y vemos una actitud de perseverancia de Eliseo, una actitud de admiración y de respeto por Elías, de querer honrarlo, de querer ser él. Pienso yo que cuando le pide la doble porción es muy parecido a la primogenitura, porque le tocaba la doble porción al primogénito. Y casi que él está diciendo, quiero merecerme ser aquel que te honró, como si fuera un hijo, ¿cachai? Y me hace recordar el paralelo de esta persona en el Nuevo Testamento que le dice a Jesús, Jesús, donde sea que vaya, yo te seguiré. Y él le dice, no entendiste este tema, yo no tengo dónde recostarme, ¿estáis seguro que tenéis dónde seguirme? Y al contrario, Eliseo recibió la doble porción de lo que hizo Elías. Y finalmente un hombre que también tuvo que trabajar, creo yo, para seguir, para honrar, para acompañar a Elías.
Y por último, recuerdo esta discusión que tienen los discípulos cuando dicen, Señor, bueno, la mamá de uno de los hermanos de que seguían al Señor, asegúrame que mis hijos se sienten a la izquierda y a la derecha de tu trono. Y él les dice, esto no lo entienden, no es así como funciona, sino que el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos tiene que ser el menor aquí en la tierra, o el que sirve más a la tierra. El que sirva a otro va a ser el que va a ser exaltado, y el que sea el mayor aquí va a ser el menor en el cielo. Como dicen algunas personas, es el reino del revés. Y Jesús enseña otra vez que humillándose es que Él los va a exaltar. Pues, así que eso quería añadir a lo que decía la hermana Claudia, de que cuando Jesús dice, aprendan de mí, yo me humillo para que Dios me exalte, y ese texto que tú decís es así, pues. Se humilló hasta lo sumo, hasta la obediencia de muerte de cruz, para que Dios le diera un nombre sobre todo nombre, o sea, la exaltación máxima y la humillación máxima venían de parte de Jesucristo. Excelente, Eric. Buenos textos, buen complemento, y eso ayuda porque fueron prácticos, fueron textos claves acerca de la humildad, y no hay un texto más clave que me de verdad fue bueno. Y recuerdo que lo practicamos en la iglesia, cuál fue el lavamiento de los pies, una muestra de humildad, ¿cierto? De una muestra práctica de cómo ver a los hermanos. Eso es práctico. Como lo dice Pablo, vean a los hermanos como por encima de ustedes. Y es una muestra de sumisión, una muestra de humildad, lo que se practica, ¿cierto? Con el lavamiento de los pies, y sobre todo el último texto que mencionaste. Buenas acotaciones, hermano. ¿Algo ¿Luchito? más? ¿Sí? Sí, yo quiero opinar también mientras estoy cocinando. Un poco adherirme a lo que tú comentas, el concepto de la humildad. El tema fue muy genial lo que comentaste con respecto al desarrollo y los personajes bíblicos que tuvieron que pasar etapas para poder ser grandes hombres, grandes líderes, grandes personajes y ser nombrados en la Biblia. Tuvieron que pasar etapas en donde Dios es el que te humilla. Dios te lleva a un trabajo donde te tienes que olvidar de ti mismo para que puedas servir a otros. Porque mientras tú sigas trabajando para ti mismo, nunca vas a servir a los demás. Lo que le pasó a Moisés. Dios tuvo que llevarlo a olvidarse del lujo de Egipto y de los lujos del reino para que pudiera servir primeramente en este caso a las ovejas, que simbolizan las personas. Y lo interesante de eso es que no hay mayor, uno puede notar en esto que una muy buena herramienta antes de que tú sirvas a los demás, o trabajes como ministro, o trabajes como pastor, es cómo sirves y cómo tratas a los animales. Porque Dios lo llevó a trabajar 40 años con animales, era un animalista de los años del siglo antiguo, ¿cachai? De los años antiguos. Era un animalista, los cuidaba, los protegía, lo iba a buscar, lo alimentaba. Era un padre de las ovejas. Y ahí te puedes dar cuenta que Dios muchas veces trata ahí tu carácter con el primer ser vivo, que para los demás es insignificante, pero para Dios es tan importante como un animal, para que después tú puedas trabajar con personas, porque los años que trabajó 40 años sirviendo a los animales, se transformaron 40 años sirviendo a otra oveja, pero en este caso ya eran ovejas humanas, ¿me entiendes? Que en realidad te aseguro que si comparamos la oveja de animal y la oveja de ser humano, la más obediente y más de seguro fue la oveja animal, porque la oveja humana siempre da problemas, y eso te lo doy por sentado. Pero mira, para comentar un poco lo que tú dices, lo que dice la palabra que comentaste tú en Filipenses 2:7, dice, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ese texto es maravilloso, ¿sabes por qué? A mí me da a entender, el primer acto de humildad de Cristo no fue en la tierra. El primer acto que Cristo tuvo de humildad nunca fue en la tierra, ni cuando le lavó los pies a los discípulos, ni cuando le dio de comer a los demás, ni cuando quedó en silencio y los demás lo golpeaban porque querían que él se titulara el rey de todos los judíos. Yo veo que Cristo, el primer acto de humildad que tuvo, no fue cuando él estaba
en la tierra, el primer acto de humildad fue en el reino celestial. Yo me imagino a Yahweh, a Yeshua, al Espíritu Santo conversando y diciendo, ¿y qué vamos a hacer con estos seres humanos que ya se nos descarriaron? Y ahí veo el primer acto de humildad de Cristo, en decir, ¿y quién va por ello? ¿Quién es capaz de dejar su naturaleza física, como lo nombró en algún momento Conrado, y dejando toda su forma, su apariencia corpórea, física, gloriosa, para transformarse en algo vil, en algo bajo, en una creación no tan importante quizás para algunos, y teniéndose que transformar en lo que él más amaba, en este caso el ser humano? Pero el acto de humildad que veo acá es un acto de humildad gigantesco, porque veo cómo Cristo termina despojando su gloria, su poder, su imperio, su majestad, pero ya escucha bien esto, no solamente eso, porque una cosa que tú dejes tu familia por un tiempo, por irte a trabajar al extranjero, por irte a trabajar al norte, al sur, a cualquier otra parte, pero después que terminas de trabajar un trabajo pesadísimo, tú vuelves a tu casa con toda gloria y majestad. Pero Cristo, aparte de volver a casa con toda su gloria y majestad, cuando decidió dar la vida por el ser humano en un acto de humildad gigantesca, él renunció a su apariencia física y corpórea, sea espiritual o física, cual él tenga ahí arriba en los cielos. Él renunció a esa forma física para tomar nuestra apariencia física. Y una ilustración que yo siempre doy a las personas para que puedan entender un poco el amor que tuvo Jesucristo por nosotros, es que imagínense que ustedes tienen hartos perritos, muchos perritos, pero sus perritos se los descarriaron y sus perritos están camino al infierno y camino a tener una vida totalmente perdida. Y la única manera de poder ayudar a todos tus perritos es que uno de ustedes, que es de la familia, tenga que nacer como perro, vivir como perro, comer como perro, hablar como perro y morir como un perro, pero con la opción de resucitar. Pero no solamente eso, sino que aparte, por querer ir a dar la vida por esos animales, terminarás para toda la eternidad con apariencia de perro. Ahora, ¿irías a dar la vida por esos animales ya pensando que ya no vas a volver a tomar la misma apariencia que tenías antes de ser humano? Mientras toda tu demás familia va a tener la apariencia de humano, tú vas a ser el único que va a volver al cielo. En este caso, hagamos cuenta que son humanos, todos van a ser como humanos, pero el único que va a ser como perro va a ser el que va a dar la vida. Y esa es simbólicamente Cristo. ¿Te imaginas que fuéramos en la apariencia de perro? Sería el único que andaría delante de los humanos moviéndole la colita ahí arriba en el cielo, pero ese fue el que dio la vida por los demás. Entonces, yo pienso que el primer acto de humildad más grande no fue en la tierra, fue arriba en los cielos. Fue extraterrestre, fue externo a esta tierra y fue Jesucristo mismo que antes de cualquier cosa, él decidió dar la vida por nosotros, morir por nosotros, dejar su gloria, cambiar su apariencia física para toda la eternidad, solo por amor a mí y por amor a ti. La pregunta es la siguiente: ¿cuán grande amor tiene el Padre por nosotros, tiene Cristo por nosotros, que él decidió dar la vida, cambiar su forma física y tener un acto de humildad tan grande por mi vida? La pregunta es, ¿cuánto nos ama Cristo, que él fue capaz de llegar a cambiar hasta su apariencia física por amor a nosotros? Entonces, muy cortito, yo quiero solamente complementar esta predicación tan maravillosa, esta enseñanza de hoy, y la invitación a la humildad que cuesta. No vamos a decir que una cosa que yo llevo 20, 30 años en la tierra y soy el hombre más humilde, no, porque Moisés tuvo que pasar 40 años para transformarse en ese personaje que Cristo le da un título como uno de los personajes más humildes de la historia de la Biblia. Así que no creas tú que eres el más humilde, o no creas que porque eres orgulloso nunca vas a ser humilde. Cristo sigue trabajando en nuestra vida, hermano, sigue trabajando. Vamos a tener errores, problemas, algunas veces nos van a decir soberbio, altivo, orgulloso, sí, pero no saben las personas cuánto estamos luchando todos los que somos hijos de Dios para poder acercarnos y ser más igual a Él que igual a Satanás. Porque cuando no eres igual a Cristo, estás haciendo igual a Satanás. Cuando no eres semejante a Cristo, estás siendo semejante a Satanás con todo ese dominio de pecado. Pero todos los días luchamos, y yo sé que todos lo estamos haciendo, para transformarnos en ese personaje que Cristo quiere que seamos. Así que, Francisco, solamente compartir esa ilustración y ese mensaje
comentando de que el primer acto de humildad más grande de la historia de la humanidad no fue aquí en la tierra, fue arriba en los cielos. Eso. Gracias, Víctor. Bonita ilustración, buena ilustración. Ya, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a orar para cerrar la enseñanza de hoy día. Gracias por las intervenciones, por cada comentario que se dio y por los que están conectados. Sí, no, todos estamos atentos. Ya. Bien, Padre, gracias por tu palabra del día de hoy, por poder tener la dicha de poder leer la Escritura, papá, que, como sabemos, Padre, no llegó fácilmente a nuestros días, pasó por persecución, ¿cierto? Pasó también, Padre, por la prohibición de leerla, y también tuvo el precio de la sangre, Padre, por poder multiplicar o dar a conocer tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque hasta ahora podemos compartir tu palabra a pesar de las condiciones en las que estamos viviendo. Yo te doy gracias, Padre, por mi hermano, que el carácter que tu Hijo nos enseñó, esa muestra de humildad que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo, Padre, la practiquemos, Padre, la podamos poner por obra. Y yo sé que va a ser así, porque tú quieres formarnos, ¿cierto? Tú formas nuestro carácter a través de las pruebas, a través de las circunstancias que nos hace vivir. ¿Para qué? Para madurar, para practicar lo que nosotros enseñamos, para practicar lo que nosotros aprendemos, Padre. Así que, Padre, yo te pido que la palabra nos guíe, sea luz a nuestro camino, Padre, que podamos tomar buenas decisiones en base a ella. Tu palabra dice que esa es nuestra sabiduría. Yo te pido, Padre, que tú des entendimiento, des sabiduría a cada uno de mis hermanos en las decisiones que toma en el lugar donde tú lo has puesto, Padre, con sus hijos, Padre, enseñar la palabra, como dice tu palabra, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Y lo vemos en la vida también y en la crianza de Moisés, cómo su madre lo crió en toda la ley de Dios, Padre, y él te conoció. Y cuando vio a su pueblo afligido, él lo defendió, Padre. Y rechazó, Padre, los deleites temporales del pecado, como dice el libro de Hebreos, por las glorias que hay en ti, Jesús. Yo te pido que tu palabra more en nosotros y que los valores, las virtudes que tú nos has enseñado sean vivas en nuestra vida, Padre. Sean prácticas en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos en donde tú lo has puesto en el trabajo, con sus familias, con sus hijos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús dejamos esta enseñanza hasta aquí. Amén. Y hermanos, que descansen y ya nos estamos viendo el domingo. Gracias por la conexión de hoy. Adiós. Gracias, Panchito, por la Bendiciones, chao, palabra. chao. Bendiciones.